Buenas tardes a todos. Hoy estamos con Bernardo Pajares, filólogo, podcaster y responsable del Departamento de Copias del Museo del Prado de Madrid. Lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Buenas tardes. Nosotros estamos bien, muchas gracias por concedernos la entrevista. Y luego, para la gente que nos esté viendo o escuchando y quieran saber más sobre ti, cuál es tu cargo y tus funciones, ¿podrías explicar cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a donde estás y así como tu trabajo y a qué te dedicas? Pues así rápido, intento resumirlo. Yo llevo en el Museo del Prado unos cuantos años ya. Entré muy jovencito, con 22 o 23 años. Estuve trabajando de auxiliar de servicios generales, que es vigilante de salas, como 9 años. Y desde 2016 me empecé a encargar de la oficina de copias, que es un servicio que existe en el museo que se da a la gente que quiere copiar las obras maestras del museo desde que se inauguró, desde 1819. Este servicio de la oficina de copias se paró el año pasado y desde entonces, desde que cerró el museo, como sabéis, por el confinamiento que sufrimos todos en 2020, empecé a ayudar a Javier Sainz de los Terreros, que hasta hace nada era la única persona que llevaba las redes sociales del Museo del Prado: Facebook, Twitter, eh, todo, Instagram. También se encargaba un poco de responder a los comentarios en YouTube. Todo lo que las redes sociales en el museo era unipersonal y se encargaba él. Entonces, a raíz del cierre del museo, como el Museo del Prado quería estar más abierto que nunca en la web, en internet, en las redes también, comunicarnos más que nunca con la gente, pues pidió si yo podía echarle una mano, y como no había copistas a los que atender en el museo, porque el museo estaba cerrado, más tarde abrió, pero todavía no se ha podido dar paso a ellos porque hay salas todavía cerradas, están cambiando las colecciones de sala y demás, pues sigo ayudándole en las redes sociales desde entonces. Empecé en mayo de 2020 y estamos en mayo de 2021, llevo un año ya con él. Como bien has dicho, trabajas en el Museo del Prado, entonces nos preguntamos cómo es trabajar para un museo que es tan mediático y tan importante a nivel mundial. Pues es una responsabilidad, la verdad. Es una responsabilidad, es un trabajo muy bonito que nos permite aprender todos los días, porque tenemos a los mejores profesionales, los mejores restauradores. Sabéis que hace poco ganaron el Premio Nacional de Restauración los compañeros del taller de restauración del Museo del Prado, liderados por Enrique Quintana. Y bueno, las compañeras, tengo que decir, porque Enrique es el único hombre, todas las demás son mujeres, son todas restauradoras, que lo hacen fenomenal. Los conservadores, todos están volcados además en las redes. Entonces, más que nunca, a raíz del cierre del museo el año pasado, como decía, todos están ayudando, y es una responsabilidad también, que es el mensaje que ellos cuentan también, cómo explican sus trabajos, cómo hablan de las obras de arte, ya sea de Velázquez, de Goya, de Murillo, de un seminario de pintura medieval como el que hicimos el año pasado con Joan Molina. Pues ellos lo cuentan fenomenal, pero nosotros tenemos que modular ese mensaje, contarlo pues adaptándolo a las características de Twitter, de Instagram, con los reels ahora, que son más cortos y hay que ser más conciso, también en TikTok. Bueno, es muy bonito. Y bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, la verdad. No sé qué os parece a vosotros, si lo estamos haciendo bien o no. No, sí, por lo que hemos investigado está todo genial. Y luego, al trabajar enfocándote sobre todo en un ambiente artístico, ¿tú consideras que el arte es importante y necesario para la sociedad? Yo estoy seguro de que sí. El arte, en momentos tan duros como estos, el arte nos da otra perspectiva sobre la vida, nos cuenta historias, nos hace relativizarlo todo, ¿no? Todo lo que tenemos en el día a día, cuando las cosas no van bien, cuando estamos viendo todo el rato en los medios noticias negativas, el arte nos da como otra perspectiva, ¿no? De lo que es la vida, de lo que es la realidad. Nos hace como respirar de repente otro aire. Sí, creo que es necesario. Yo creo que todos nos lo hemos pasado, ¿no? Alguna vez que tienes un mal día y vas al cine y de repente con la película pues te olvidas de los problemas que llevabas de casa. Y con los museos pasa igual. Si vas a un museo y de repente te metes en un cuadro y ves a esa pareja, pues yo qué sé, el matrimonio Arnolfini, ¿no? Por ejemplo, que todos lo conocemos, ves que a esa pareja le pasa algo. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Está embarazada? No. Él, qué mirada tan rara tiene, esos zapatos, ese espejo cóncavo que hay al fondo, ¿qué ocurre aquí? Pues cuando ya te metes en esa historia te olvidas de todo lo demás y además aprendes sobre la pintura flamenca en este caso.
el arte sí, es necesario. Te tiene que gustar, pero yo sí creo que es necesario para la vida. Y más allá de los cuadros que son indiscutiblemente conocidos como Las Meninas o los fusilamientos del 3 de mayo, ¿qué otra obra que no sea tan conocida nos recomendarías para nuestra próxima visita o que te cautive? Pues es que cada día tengo una favorita distinta. Me gusta muchísimo, yo creo que sobre todo si vas con jóvenes, con niños, el Lavatorio de Tintoretto. No sé si lo conocéis, es una obra muy alargada, yo creo que mide como 4 metros de ancho, y es una obra que es muy curiosa porque según desde donde la mires, hay una mesa, que es la mesa de la última cena, y alrededor de la mesa, no sentados a ella como los apóstoles en la última cena, sino por ahí distribuidos por el suelo, de pie, uno sentado en una silla, otro como descalzándose, están los apóstoles y Cristo. Y según desde donde mires la mesa, el cuadro cambia, lo ves con una perspectiva o con otra, y de hecho, si te giras de la izquierda a la derecha, parece que la mesa va girando contigo, y es por cómo trabajó la perspectiva Tintoretto, pintando las baldosas que van todas así en diagonal hacia el fondo, pero no de manera, no rectas, no simétricas, sino que van girándose hacia un lado. Entonces es muy curioso. Bueno, hay que ver el cuadro, pero si se lo explicáis a los niños es muy fácil porque tampoco hay mucho que contar, solo con ponerte delante de él y pasar de un lado a otro, jugar un poco a ver cómo se colocan también los apóstoles. Si lo miras desde un lado parece que están como descolocados, como que hacen ahí. Este que es más grande no debería estar ahí, debería estar en otro sitio. Pero si te pones a la derecha, que es desde donde hay que verlo, lo ves desde donde está Cristo y San Pedro lavándole los pies a Cristo, que por eso se llama el lavatorio. Desde ahí todo cobra sentido, ¿no? Son los personajes más grandes y desde ahí todos como un embudo, como un cono, se colocan y ves que el más pequeño está a la izquierda por eso. Y hay un perro en el centro que es el que agarra nuestra mirada ahí en las baldosas, el perrito que también les encanta a los niños por otra parte, así que es una obra estupenda para ver con chavales. Está muy guay. Si vais al museo, ahora es verdad que no están yendo colegios, están haciendo visitas virtuales que organizan nuestros compañeros de educación, pero en cualquier otra época, ¿no? Cuando se hacen las visitas con escolares, siempre los niños flipan. Siempre hay un grupo de niños sentados ahí delante del cuadro con una educadora o con un educador, se lo están explicando y están todos encantados siempre. Tras el azote que ha vivido el mundo pues, durante la pandemia del COVID, ¿cómo has vivido de primera mano las consecuencias que ha tenido esta en el sector cultural y, bueno, sobre todo en el artístico, ¿no? En el museo? Pues con tristeza, porque bueno, veníamos de vivir el bicentenario del museo. El Museo del Prado cumplió 200 años en 2019 y, como os decía, se inauguró en 1819. Tuvimos en 2019 una exposición que celebraba la historia del museo. Fue uno de los años con más visitantes, se hicieron un montón de actividades y de repente acabamos 2019, diciembre, y llega marzo de 2020 y se cierra el museo, que era cuando estábamos un poco recogiendo esos frutos también y respirando todos contentos porque todas las celebraciones del Bicentenario habían salido bien. Entonces, pues fue un poco triste, la verdad, que se cerrase el museo, todos para casa, ¿no? Aunque lo hemos vivido vosotros también. Se paró todo, los estudios, los trabajos de todos. Así que, bueno, tristes, pero luego alegres cuando volvimos a abrir en junio junio o mayo, ya no recuerdo si abrimos en mayo o en junio. Bueno, el caso es que volvimos a abrir, yo creo que fue junio, y de repente los visitantes tenían ganas de volver a entrar al museo, de ver qué habíamos preparado, porque se colgaron cuadros juntos, por ejemplo, el Saturno de Goya, el Saturno devorando a sus hijos, que es una de las pinturas negras de Goya, se colgó al lado de otro Saturno, que es el de Rubens, y que nunca habían estado colgados juntos, o el Descendimiento de Van der Weyden enfrentado a la Anunciación de Fra Angelico. Eran obras que tenían su sala con su tipo de obra, pintura flamenca, pintura italiana, Rubens con Rubens, Goya con Goya, y como había que hacer algo diferente por esto de que sabéis del aforo, de las distancias y tal, de que hubiera un recorrido de entrada y salida, pues a nuestro director y a los conservadores se les ocurrió hacer esto, colgar los cuadros de una manera creativa y diferente, y la gente estaba encantada cuando volvieron a Reencuentro, que así se llama la exposición, que sigue un poco ampliada y diferente, pero sigue ahí Reencuentro. La idea es que ya dentro de muy poco tiempo, hacia el verano así, pues se pueda abrir todo el museo, casi todo abierto. Todavía hay gente mayor y gente, vigilantes de salas que tienen que vacunarse y todo esto, va poco a poco, pero esperemos que pronto esté todo el museo abierto ya, sí.
Con respecto a esto, ¿tú crees que se volverá a consumir la cultura como antes, no solo en los museos, sino también en otros ámbitos como puede ser el cine o el teatro? Creo que algo ha cambiado, ¿no? Todos hemos pasado más tiempo en casa, hemos estado más viendo muchas series, leyendo también. Ha cambiado nuestra manera de relacionarnos y creo que le pedimos más ahora a lo que vemos a través de una pantalla y nos lo pensamos más a la hora de ir a un sitio, ¿no? No sé, habrá que ver qué pasa, pero estamos todavía como con cautela, ¿no? Es verdad que los cines, a mí me gusta mucho el cine y están cada vez más llenos también, aunque el aforo está restringido, pero hace poco fui a ver Joven y Prometedor, una joven prometedora, siempre digo el título mal, una joven prometedora y la sala estaba entusiasmada y llena en Madrid, en los cines Ideal. Y los museos cada vez más animados también, pero creo que nos va a costar más dar el paso de ir a un sitio. Creo que nos van a tener que seducir más. Entonces, Sí. tenemos que contar muy bien a través de los medios digitales qué es lo que ofrecemos a la gente para convencerles de que vengan, creo. Recuerdo que durante la pandemia el año pasado el Museo del Prado hacía directos casi a diario, ¿no? Explicando alguna de sus obras, pues para que todo fuera más ameno, ¿no? Y poder acercarse más al visitante. ¿Cómo fue esto? O sea, ¿cómo fue el hecho de decir, vamos a plantear esto? Pues fue brutal. La idea ya estaba ahí porque Javier Sainz llevaba ya unos años haciendo directos desde las salas del museo justo antes de abrir y lo que hizo fue, a pesar de que el museo estuviese cerrado, pues en cuanto fue posible, ir al museo y la novedad fue enseñar a la gente desde sus casas los cuadros que querían ver, ya que no tenían la oportunidad de venir a las salas del museo, pues enseñarles pues, las meninas, las majas de Goya, el vuelo de brujas de Goya, el descendimiento de Van der Weyden que decía antes, cada uno lo que quisiese ver y contar algo de la obra también, pero sobre todo era eso, ¿no? Sentir que alguien desde el museo, que estaba ahí como un corresponsal casi para ti, te enseñaba esa obra acercando el teléfono al cuadro y la gente estaba encantada. Surgió de una manera muy natural, sí, Javi se dio cuenta de que la gente echaba en falta eso, el museo, el contacto humano también, todos en nuestras casas y ese contacto con el arte que decíamos antes tan necesario, Jorge, y funcionó súper bien, la verdad, estuvimos muy, muy, muy contentos. Si los directos tienen ya sus fieles, ya los tenían, las cifras subieron un montón durante el confinamiento y luego hicimos una actividad el 18 de mayo, que es el Día de los Museos, que estamos a punto de llegar ya él otra vez, que fue un directo, pero como de 2 horas, conectando con un montón de museos de España. Conectamos con los que están cerca, con el Thyssen, con el Reina Sofía, pero también con museos de Menorca, de Pontevedra, de Andalucía, de Canarias, y compañeros de otros museos nos enseñaban sus obras y nosotros les enseñábamos alguna obra del Prado que tuviese algo que ver con esa obra suya, de Asturias también. Y salió súper bien, salió muy, muy bien. Y la gente en casa estaba encantada porque no solo veían el Prado en el canal de Instagram del Prado, sino que veían también un montón de museos que a lo mejor no conocían. Y ligado a todo esto del sector cultural y artístico, tienes un podcast, Arte Compacto, junto a Juan Sí. Rasán. ¿Cómo os preparáis y cómo es grabar este programa? Pues qué sorpresa que me preguntéis por esto. Pues nos preparamos cuando tenemos tiempo libre, porque tanto Juanra como yo trabajamos en el museo, él trabaja en el servicio de exposiciones temporales y es mi chico además. Entonces, cuando tenemos tiempo, nos preparamos el tema que nos apetezca contar en el podcast o la entrevista, si es que viene alguien a charlar al episodio. Ayer hicimos un capítulo en directo con Andrés Gutiérrez Usillos y Carolina Notario, que también es compañera del Prado. Y nos lo preparamos y grabamos y luego lo publicamos. Ya está. A mí me gusta decir que es como un poco el podcast pirata del Prado, porque no tenemos podcast, más que nada porque no nos da la vida y un podcast requiere mucho trabajo y un podcast del Museo del Prado requeriría una calidad y un rigor que haría falta una persona como mínimo solo para eso, para programarlo, para preparar los contenidos. Y si os decía que estaba Javi solamente con las redes, él todo este tiempo, hasta que he llegado yo para ayudarle un poco, pues imaginaos, no daría vida para que el Prado tenga un podcast y Juanra y yo somos un poco el podcast pirata del Prado, sí.
Siento con esto de los podcasts, Patria, ¿no? La exitosa novela de Fernando Aramburu que tuvo su adaptación para HBO y a la vez se hizo un podcast, ¿no? Patria, el podcast, directo para Spotify, y en el que tú dirigiste, escribiste y narraste. ¿Cómo fue también realizar ese proyecto? O sea, ¿cómo fue que HBO te contactara y todo esto y el libro y la serie? Pues fue muy guay, en realidad. Bueno, increíble, sí. Fue antes del confinamiento, además. Ellos me conocían por otros podcasts que había hecho y porque hasta hace poco, de hecho hasta esta semana, yo colaboraba en un podcast de cine que se llama Quinótico en Onda Cero y, bueno, pues me contactaron de HBO y me dijeron que querían que hiciese el podcast de Patria si me apetecía, y me dieron toda la libertad del mundo para acceder al creador, a Aitor Gabilondo, y a los actores y tal. Y la idea era hacerlo, claro, presencial, y llegó la pandemia. Entonces tuvimos la suerte de que con Aitor sí que pude grabar en persona, nos apañamos sacando, pues no sé cómo, pero pudimos hacerlo grabando en persona o en HBO. Una parte del podcast se grabó en las oficinas de HBO en España, en Madrid, y otra parte en las oficinas de la productora de Aitor Gabilondo, que se llama Alea Media. En su despacho desinfectábamos todos los días, todo el rato, nos separábamos cada uno en una punta de la mesa, aunque luego, no sé si lo habéis escuchado el podcast, pero nuestra idea era que sonase cercano, que sonase como a algo que puedes casi tocar, ¿no? Que tuviera un poco de textura y que la gente que lo escuchase estuviese como con nosotros allí, hablando de la serie. Y la parte de los actores sí que se grabó, como estamos hablando ahora, por Zoom. Con los actores grabamos así, viéndonos, pero a distancia. Estaban la mayoría en el País Vasco, tanto Elena Irureta como Ane Gavarain, las protagonistas, como Neko Sagardoy, Susana Baitua, estaban todos en el País Vasco o en Madrid, pero rodando. Bueno, entonces decidimos también, para no ponernos en riesgo, que lo hiciésemos así por Zoom. Y luego, bueno, en el montaje yo creo que no quedó mal del todo. Integramos un poco. Todo el mundo sabía que estábamos en pandemia, así que a nadie le sorprendía si de repente algo se escuchaba un poco peor o lo que sea, ¿no? Bueno, ya estamos acostumbrados a todo ahora. Algo que ha cambiado también con la pandemia. Y esto ya como opinión personal, ¿qué futuro crees que va a tener el fenómeno del podcast? ¿Ves salidas o oportunidades laborales a través de la creación de este tipo de programas? Yo creo que sí. Sí, creo que es algo que está en auge. Las empresas están muy interesadas en tener un podcast porque te da una presencia que no te dan otro tipo de medios. El audio te hace entrar directamente en la persona que consume ese contenido y se están dando cuenta ahora, yo creo que están viendo también que hay mucha más gente que escucha podcast, que Spotify está en el negocio, también Apple, Amazon, empresas como Podimo, también plataformas como Podimo están comprando contenidos de podcast a creadores, a productoras. Y bueno, es que está en auge ahora en España. Tardó en llegar. En Estados Unidos llevaba ya unos cuantos años. En España está llegando ahora. Y sí, creo que tiene muchísimo futuro. La radio, a mí me encanta la radio, pero es verdad que tiene una caducidad, y la radio es inmediatez, la radio es ponte la hora para escuchar las noticias, para escuchar los partidos y tal. Pero para que ese contenido que hoy es válido en la radio tenga una validez dentro de un mes o dentro de 2 o dentro de un año, algo tiene que cambiar en la radio. Y eso es lo que tienen los podcasts, ¿no? Que hablas de un tema, del que sea, y lo cuentas. En general hablo, con la intención de que sea un contenido que no caduca la semana que viene, de que lo puedes escuchar en cualquier momento y te va a servir. Nosotros en Arte Compacto pues hablamos de las Meninas o hablamos de, yo qué sé, de las pinturas negras de Goya, y esos episodios te los puedes poner cuando quieras, aunque nosotros los hayamos grabado hace 4 meses o un año, y te van a servir. Y en la radio todo está más pegado a la inmediatez, además de que la gente está acostumbrada a ponerse la radio en el aparato o en la web o lo que sea, y lo de escuchar un podcast de la radio, bueno, funciona para gente como Buenafuente, para Berto y tal, estas cosas de comedia funcionan genial. Pero bueno, algo tiene que cambiar, la radio va a sobrevivir, estoy seguro, pero va a tener que adaptarse, ya lo está haciendo, sobre todo en la cadena SER, que son los que siempre van por delante en casi todo, pues lo están haciendo genial, están promocionando mucho su plataforma de podcasting, tienen Podimo también. Bueno,
en la SER siempre van por delante y hay mucho que aprender de ellos también, creo. Como gran experto en el mundo del podcast, ¿qué consejos Bueno. le das? Bueno, tienes una amplia gama de programas de podcast. ¿Qué consejos le darías a alguien para iniciarse en este mundo, en este formato? ¿Qué consejos? Bueno, lo primero que escuches mucha radio y muchos podcasts. Si os apetece, Raquel, Jorge, si os apetece seguir en el mundo de la comunicación y de los podcasts, escuchar muchos podcasts, ver lo que se está haciendo y tener ideas propias, ser muy originales. Ahora, no tiene que ser la leche, pero que lo que hagas solo lo hagas tú. Creo que cuanto más propio sea tu contenido, cuanto más de ti pongas y seas más fiel a ti mismo, más posibilidades tienes de que la gente te escuche y te siga. Y también otra cosa es la regularidad, que si acostumbras a un oyente a que has publicado pues 4 programas en un mes, que al mes siguiente no dejes todo el mes de publicar, porque igual has fidelizado a 10 o a 15, pero esos 10 o esos 15 el mes siguiente van a estar intentando escucharte si les ha gustado lo que has publicado. Entonces, os aconsejo que seáis regulares y, ¿cómo se dice? Pues como con las dietas, ¿no? Constantes, que no lo hagas un día y luego al día siguiente te olvides, sino que pues a lo mejor si tienes una semana mucho tiempo y puedes grabar 4 programas, en vez de publicarlos todos juntos, que los repartas y publiques uno cada semana, porque así la gente cuando vaya a Spotify o a donde escuche el podcast va a tener un programa nuevo y va a ver que lo está publicando. Y también las plataformas premian eso, enseñan más cuando el contenido se publica de manera regular que si publicas un día mucho y luego te tiras 3 meses sin publicar nada. Pero bueno, eso, sobre todo consejos que lo hagáis, que no lo penséis mucho, que si os apetece, que lo hagáis y que os lancéis. Vale, ya para finalizar y haciendo un poco de recorrido por lo que nos has dicho, has tenido contacto con el cine, con la radio, has estudiado filología, tienes un podcast y trabajas en el Museo del Prado. ¿Qué es lo que te queda ya por hacer? ¿Tienes algún próximo proyecto o algún sueño que te queda por cumplir? Bueno, sueños muchos, pero lo que me queda por hacer ahora es pues seguir trabajando en las redes del museo duramente con Javier, que nos lo pasamos muy bien juntos. Estamos de lunes a viernes pensando contenidos, pensando cómo eh, hacer llegar lo que pasa en el museo a la gente que nos sigue en las redes, que quizá no están en Madrid, muchos, la mayoría no están en Madrid, muchos todavía no pueden visitarnos, y pensando en cómo seducirles, cómo conseguir que les apetezca venir al museo, que les apetezca conocer el Museo del Prado, ver lo que está pasando en él, qué exposiciones temporales hay. Ahora tenemos Pasiones Mitológicas y tenemos también en Marinus. Sobre todo es eso, ¿no? Pensar nuevas maneras de contar lo que está pasando en el museo y todas las historias que hay, que son muchísimas. Es que vamos por las salas muchas veces después de hacer los directos de Instagram que hacemos de lunes a viernes y vamos pensando, ay, pues este cuadro tiene una historia, pues este, fíjate que, yo qué sé, no sé, ¿no? Yo qué sé, cosas, el Greco, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente no sabe por qué se llama el Greco. Era de Grecia, sí. Entonces, ¿por qué el Greco en español? Bueno, pues porque este señor se vino a Toledo, al principio no gustaba nada su pintura, luego sí, pero fue súper problemático. Murió en Toledo, pintó muchísimo para Toledo, por eso todos los japoneses que vienen a Madrid cuando ven al Greco, que les encanta, no entiendo tampoco mucho por qué, pero les encanta el Greco y les encanta Goya, van a Toledo porque les flipa. En las salas todo el rato nos lo preguntaban. Cuando ven el Caballero de la Mano en el pecho dicen, ¿y qué más hay del Greco aquí? Y siempre se quedan con ganas más y les recomiendas ir a Toledo y allí se vuelven locos porque está el Caballero no me saldrá, el entierro del Conde Orgaz y es increíble. Entonces, bueno, siempre hay cosas que contar y es lo maravilloso de trabajar en un sitio como el Prado, con tantas maravillas, que de repente tu atención un día se enfoca en una cosa y solo ves esa cosa, pero hay muchísimas más. Y es un museo vivo, que también eso nos encanta, que los cuadros no están ahí quietos y ya está. Los cuadros se restauran, se mueven de sala para exposiciones, se investigan, se descubren nuevas cosas, se hacen radiografías y descubres cómo son debajo de la pintura, cómo era el dibujo. Por ejemplo, en David con la cabeza de Goliat de Caravaggio, esa cabeza de Goliat que ahora es una cabeza muerta,
en origen era una cabeza que gritaba y era un autorretrato de Caravaggio gritando, como pidiendo perdón al Papa porque había matado a un hombre, ¿no? Y gracias a eso supimos que era auténtico de Caravaggio el cuadro cuando se hizo la radiografía. Bueno, siempre hay cosas que contar y eso es lo maravilloso de trabajar en un sitio así. Ese es mi objetivo ahora, pues poder seguir haciéndolo, la verdad, porque llevo poco tiempo y creo que queda un montón de cosas por hacer. Se nota que te gusta. Entonces, ya hemos terminado. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros Muchas y te gracias. agradecemos que hayas. Muchas gracias a vosotros.